Hola, buenas tardes. Nosotros somos alumnos del 422 y conformamos el equipo número 6. Somos Abundes Esteban Lee, Conde Alejandra, Díaz Noemí y su servidora Sala Sailet. El día de hoy les vamos a hablar acerca de soluciones amortiguadoras. Esto para cumplir con la tarea correspondiente a la meta 4.2 de la materia de biofísica taller con la docente María Guadalupe Romero García. Dentro de esta presentación vamos a tener 6 diferentes contenidos que corresponde el número 1 a soluciones amortiguadoras, el 2 a los conceptos de ácidos y bases, el 3 a propiedades de soluciones amortiguadoras, el 4 a amortiguadores fisiológicos, el 5 a pH y el 6 a acidosis y alcalosis. Continuando con lo que son las soluciones amortiguadoras eh, o soluciones buffer, tampón o reguladoras, según la bibliografía que consultemos, tenemos que son aquellas que se componen, perdón, que se oponen al cambio del pH, es decir, que la concentración de iones de hidrógeno, que son los que definen el pH, se mantengan constantes al añadirse a una solución básica o ácida. Ok. Ujú. Am, Existen soluciones a las cuales si les añadimos ácidos o bases, deberían cambiar por su presencia, pero pues no lo hacen. Esto con el fin de impedir que el pH se modifique drásticamente y que pueda perseverar lo que es la vida en el organismo. Las soluciones amortiguadoras, pues una solución de este tipo debe estar compuesta o constituida por la mezcla de un ácido donador de protones que neutralice una cantidad de base fuerte de hidroxilo y también por una base aceptora de protones que reaccione con una cantidad de ácido fuerte. A este sistema ácido-base pueden pertenecer las soluciones de un ácido débil y su base conjugada, o un ácido y sus sales, una base débil y su sal, y una especie anfotera. Para la preparación de estas soluciones dependen mucho lo que es el pH, la concentración analítica, la capacidad amortiguadora y la fuerza iónica. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Conde Velarde y yo les voy a hablar sobre los ácidos y bases. Bueno, empecemos. Un ácido va a ser una sustancia que en alguna solución acuosa va a producir iones de hidrógeno. Algunos de estos ácidos los vamos a poder encontrar en el cuerpo humano, como en el ácido gástrico sería un ejemplo, y pues esto nos va a ayudar al correcto funcionamiento del cuerpo humano. También un ácido puede donar lo que son protones a una sustancia. Y continuamos. Ok, los ácidos van a tener unas ciertas características. ¿Cómo va a ser? Van a tener su pH, va a ser menor a 7. Estas, como lo podemos ver en la imagen, el pH neutral o normal es que sea 7. Mientras va disminuyendo, pues se va haciendo más ácido. Y si aumenta, se va haciendo más alcalino. Ok, estos son muy corrosivos, son unos excelentes conductores de energía y algo en particular que tienen es que tienen un sabor como agrio. Ok, vamos a encontrar dos tipos de ácidos. Van a ser los ácidos fuertes y los ácidos débiles. Los ácidos fuertes son capaces de liberar los iones de hidrógeno con facilidad en cualquier solución. Van a tener ciertas características. Estos son demasiado corrosivos, se van a disolver totalmente en agua, en soluciones acuosas, perdón, y son unos excelentes conductores de energía. También tenemos lo que son los ácidos débiles. Estos no liberan iones de hidrógeno en cantidades grandes, lo hacen en muy pequeñas si es que llegan a liberar. Y también vamos a encontrar pues que son todo lo contrario a los ácidos fuertes. Estos no son corrosivos y no se disuelven totalmente en soluciones acuosas. Ok, y vamos a pues algunos ejemplos de estos
van a ser pues el ácido nítrico, que estos van a ser utilizados mayormente en los laboratorios para pues ciertos estudios o análisis. El ácido oxalítico, este elimina lo que es el óxido. El fosfórico, que pues se encuentra más que nada en los materiales de odontología. También tenemos pues otros tipos. Ok, vamos con lo que son las bases. Las bases, a ver, ok, estas van a ser capaces de captar pues los protones de hidrógeno de otra sustancia química. Estas tienen un nivel de pH alto, mayor a 7, de 7 a 14, y son unos grandes conductores de electricidad. Entre sus grandes características, pues vamos a encontrar así que el sabor amargo son, pues, como ya mencioné, unos muy buenos conductores de electricidad en soluciones acuosas, lo contrario a lo que son los ácidos, y pues son solubles en agua y son muy irritantes para la piel. En el subtema que corresponde a propiedades de soluciones amortiguadoras, sabemos que muchas de las soluciones o reacciones químicas necesitan una solución amortiguadora para que no se le altere su pH. La función de estas soluciones amortiguadoras, es pues mantener la acidez o la alcalinidad de un sistema. A estas soluciones amortiguadoras también se les pueden llamar buffers, que es la traducción al inglés, o sistemas de tampón. Químicamente hablando, pues los sistemas amortiguadores ayudan a que la concentración de protones apenas si varíe, si se añade ácidos o si se añaden bases fuertes. Estos amortiguadores están conformados por mezclas binarias, ya sea un ácido débil más la sal de ese ácido con una base fuerte, o bien una base débil más la sal de esta base con un ácido fuerte. Tenemos tres propiedades de estas soluciones, que la primera propiedad dice que el pH de una solución amortiguadora depende de la naturaleza del ácido débil que lo integra. Para uno saber el pH del sistema amortiguador, debe de saber el pK del ácido que lo conforma, porque este sería el mismo. También existe esta ecuación que vemos aquí en la diapositiva, que nos ayuda a calcular el pH, pero si uno sabe el pK del ácido que lo integra, ya sabemos en automático cuál es el pH del sistema amortiguador. La propiedad número 2 dice que el pH del sistema amortiguador depende de la proporción relativa entre la sal y el ácido, pero no de sus concentraciones absolutas de estos componentes. Ejemplificando esta propiedad, por ejemplo, tenemos, digamos que tenemos una reacción donde tenemos 2 moles de sal y 1 mol de ácido. Pues aquí la solución amortiguadora trabajaría de igual manera que si tuviéramos 4 moles de sal y 2 moles de ácido, porque la diferencia entre estos sería la misma. Entonces el sistema amortiguador trabajaría de la misma manera aunque fuera poco o aunque fuera mucho, porque es relativo, es relativo a proporción. Y en la propiedad número 3 tenemos que cuando se añaden ácidos o bases fuertes a la disolución amortiguadora, el equilibrio se basa en eliminar el ácido o a neutralizar la base. Por ejemplo, si a una solución se le agregan mucha cantidad de bases, la solución amortiguadora, el trabajo de esta sería neutralizarlas para que quedara un equilibrio y para que no hubiera tanta base y menos ácido. Y el caso contrario sería con los ácidos. Si se agregaría mucho ácido, la solución trabaja para que no quede una cantidad grande de ácido y el pH se cambie y que esté totalmente en equilibrio igual. A continuación
se reproducirá un video el cual explica mucho mejor todo lo que yo ya mencioné. En este video vamos a revisar a las soluciones amortiguadoras. Sabemos que cuando a una disolución acuosa se le añade una cantidad de ácido o de base, su pH se va a ver alterado o modificado. Por ejemplo, al agregar unas gotas de jugo de limón a un vaso con agua, esta disolución va a disminuir su pH. Sin embargo, existen ciertas disoluciones que impiden que el pH sufra algún cambio, y estas reciben el nombre de soluciones amortiguadoras. Este tipo de soluciones también se conocen como soluciones buffer o soluciones tampón. Y estas las podemos definir como aquellas soluciones que son capaces de resistir cambios de pH cuando se agregan pequeñas cantidades de un ácido o de una base. Las soluciones buffer o tampón van a estar formadas por un ácido débil y su base conjugada en forma de sal. Por ejemplo, el par conjugado formado por el ácido acético, que es un ácido débil, y su base conjugada en forma de sal, que sería en este caso el acetato de sodio. Al observar este par conjugado, te puedes dar cuenta que uno de los hidrógenos del ácido débil ha sido sustituido por un metal, en este caso el sodio. Y así de esta forma tenemos a la base conjugada del ácido en forma de sal. O bien, también pueden estar formados por una base débil y su ácido conjugado en forma de sal. Por ejemplo, el par conjugado formado por amoníaco, que es una base débil, y su ácido conjugado en forma de sal, que sería en este caso el cloruro de amonio. Estas disoluciones juegan un papel muy importante no solamente en los laboratorios, sino también en la naturaleza, ya que gran cantidad de sistemas biológicos requieren mantener un pH constante. No olvides darle like. El siguiente subtema sería amortiguadores fisiológicos. En realidad, un amortiguador fisiológico tiene la misma función que un amortiguador que no es fisiológico, pero estos amortiguadores, cuando los aplicas a la fisiología, o sea, al cuerpo humano, tienen la función de ahora controlar el equilibrio ácido básico, igual que en los otros amortiguadores, pero dentro del medio interno. ¿Por qué? Porque ciertos órganos, ciertas reacciones dentro o funciones que tienen los órganos no trabajan en un medio ácido, no trabajan bien, o sea, no cumplen su función como tal en diferentes concentraciones de pH, o en medios ácidos no trabajan de la misma manera al pH que ellos están acostumbrados a trabajar. Dentro de los seres vivos tenemos dos tipos de amortiguadores, ya sean los inorgánicos o los orgánicos. Los más importantes de los amortiguadores inorgánicos son el sistema fosfato monoácido o diácido también, y el sistema ácido carbónico, o también llamado bicarbonato. Y dentro de los amortiguadores fisiológicos orgánicos tenemos tanto a los aminoácidos, a las proteínas y al sistema de hemoglobina reducida, o también llamada oxihemoglobina. A continuación se va a reproducir un video acerca de este tema y de lo que yo ya dije como retroalimentación. Los amortiguadores fisiológicos son sistemas que están presentes en el cuerpo humano, tienen la capacidad de captar y ceder los iones hidrógeno, tanto de origen endógeno como exógeno, para minimizar los cambios en la concentración de los hidrogeniones, y de esta forma mantener el pH dentro de los límites fisiológicos normales en la sangre. Entre los principales amortiguadores destacan el bicarbonato, el fosfato, la hemoglobina y las proteínas. Pueden encontrarse en un medio intra o extracelular. Las proteínas y los fosfatos son amortiguadores intracelulares que tienen la capacidad de captar y ceder a los iones de hidrógeno generados por la célula.
mientras que la hemoglobina es la proteína más abundante de un eritrocito, que puede captar a los iones de hidrógeno generados durante la reacción de la anhidrasa carbónica. Bueno, para comprender las soluciones buffer, tampón, amortiguadoras o reguladoras, que todas estas hacen referencia al mismo tipo de solución, es necesario que recordemos el pH, ya que este tiene mucha importancia en el tema de las soluciones amortiguadoras. El pH o potencial de hidrógeno, como sabemos, eh, nos indica el nivel o grado de acidez en un medio. El valor numérico que tome el pH va a determinar e indicar el tiempo que va a tener un material para que éste se degrade en el ambiente. Es decir, va a influir en que un material dure bastante tiempo o de lo contrario que éste se desgaste con mayor velocidad o mayor ah, sí, rapidez. En cuanto a organismos, este va a ser el encargado de determinar el desarrollo adecuado de sus células. En nuestro cuerpo humano existen diversas estructuras anatómicas que contienen pHs, ya sean neutros, alcalinos o ácidos. El ojo humano es un órgano que corresponde a un pH de 7.4. En el caso de la boca es un caso muy especial, ya que este puede cambiar entre un 6.2 y un 7.5 o 7.6, dependiendo esto de lo que ingeramos y también el momento del día, puesto que por las mañanas es muy normal que se encuentre un pH más ácido en nuestra boca. Bueno, se preguntarán, ¿para qué estoy mencionando todo esto? Pues bien, nosotros cuando consumimos alimentos ácidos, como son los cítricos, como es el caso de los limones, de naranjas, sería lógico que nuestro pH también cambiara a uno más ácido, ¿no? Pues no, esto no sucede gracias a las soluciones buffer o amortiguadoras, de las cuales vamos a hablar más adelante. En cuanto a la escala del pH, el pH normalmente lo medimos en una escala de 1 a 14, donde el número 1 sería el valor más ácido, el 14 el valor más alcalino y el 7 el valor neutro. Normalmente se utilizan dos tipos de instrumentos para medir el pH. Bueno, Hola, yo ahora les voy a hablar sobre la acidosis y la alcalosis. Vamos a saber que estas van a ser una alteración del equilibrio ácido-base en la sangre. La acidosis va a ser cuando se tenga demasiado ácido en la sangre o muy poca base. Va a ser un pH menor a 7. Y en la acidosis, alcalosis es todo lo contrario. Se tiene demasiada base en la sangre y muy poco ácido y el pH es mayor a 8, de 8 a 14. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la acidosis. En la acidosis vamos a encontrar que tenemos tres tipos, la metabólica, láctica y respiratoria, de las cuales les voy a hablar a continuación. Ok, tenemos a la acidosis metabólica. La acidosis metabólica va a estar desarrollada cuando se produce demasiado ácido en el cuerpo. También ocurre cuando los riñones no pueden eliminarlo con pues, el suficiente ácido en el organismo. De esta vamos a encontrar tres tipos, la diabética, la hiporclorémica y la láctica. La acidosis diabética es cuando hay una acumulación de cuerpos cetónicos en el organismo. Se debe por una diabetes no controlada. La acidosis hiperclorémica es la pérdida de demasiado bicarbonato de sodio en el cuerpo y sucede mayormente cuando se padece una diarrea intensa y muy prolongada. También estas acidosis se van a dar por una deshidratación severa. La acidosis láctica, esta es la acumulación de ácido láctico en el organismo. Se produce este ácido en las células musculares y en los glóbulos rojos. Se forma cuando se está descomponiendo los carbohidratos para formarlos en energía, convertirlos, y los niveles de oxígeno son muy bajos.
Las causas más comunes de la acidosis láctica vamos a encontrarlo en pacientes con cáncer, pacientes que ingieren demasiado alcohol, en una insuficiencia hepática, cuando tengan convulsiones o una baja cantidad de azúcar en sangre. La acidosis metabólica, respiratoria. Ok, la acidosis respiratoria va a ser cuando los ácidos en los líquidos del cuerpo son muy fuertes, muy altos. Va a generar ciertos síntomas, entre ellos una respiración muy rápida, falta de energía y convulsiones. Las causas más comunes de esta acidosis van a ser las lesiones torácicas, también lo que son deformaciones en los músculos del tórax y entre otras causas. Tenemos lo que es la alcalosis. Como podemos encontrarlo aquí en la tablita, vemos que es todo lo contrario unas con otras entre ácidos y alcalosis. El pH en los ácidos es muy bajo y el pH en la alcalosis es muy alto. La alcalosis se va a dar cuando haya una afección que va a provocar el exceso de los líquidos de base en el cuerpo. La disminución del dióxido de carbono o el aumento del nivel de bicarbonato es lo que provoca la alcalosis. La alcalosis respiratoria está ocasionada por un nivel bajo de dióxido de carbono en la sangre. Vamos a encontrar que también hay 3 tipos, como los vamos a ver a continuación. Va a ser la metabólica, la hipoclorémica y la hipocalémica. Vamos a encontrar que la alcalosis metabólica, esta es ocasionada por el exceso de bicarbonato en la sangre y puede ocurrir en ciertas enfermedades renales, más que nada, que es cuando el riñón no puede, hay demasiada base. La hipoclorémica, esta va a ser una carencia extrema o pérdida de cloruro de sodio, como se produce en lo que son los vómitos. Y la hipocalémica es por la respuesta del riñón a una carencia externa o pérdida de potasio y surge cuando se ingieren ciertos diuréticos. Buenos días, el día de hoy yo les voy a estar presentando lo que viene siendo el tema de soluciones de problemas. A lo que se refiere con soluciones de problemas es de que vamos a resolver una operación de lo que viene siendo este caso el pH. Antes de comenzar, primero tenemos que tener en cuenta un concepto muy importante, que es la ecuación de Henderson o la ecuación de Buffer. Y esta ecuación se utiliza más o menos o prácticamente siempre para calcular el pH de algún buffer o de tapón, también se le llama tampón. Bien, dicho lo anterior, ahora vamos a lo que viene siendo el ejercicio, que lo vamos a estar leyendo, que dice, calcula el pH de 0.500 ml de una solución reguladora, que se prepara disolviendo el agua de 2.40, esa se refiere al disfosfato de sodio, y 5.68 gramos de fosfato de disodio, llevando el volumen atrás aforado a 500 ml. Bien, antes de comenzar tenemos que tener en cuenta lo que vienen siendo los datos que nos arroja este problema. Y para empezar, tenemos que saber que para calcular el pH tenemos que tener lo que viene siendo la masa molar de esas dos, digamos, soluciones que nos da. El primero nos habla del disfosfato de sodio, que en teoría el disfosfato de sodio se maneja como 19.98 más o menos en su masa molar, pero para efectos del video vamos a estarlo redondeando a 120. Y en el caso del fosfato de disodio, igual, este se maneja como 141.98
pero para efectos del video igualmente vamos a redondearlo a 142. Bien, para comenzar primero vamos a tener que calcular el número de disfosfato de sodio o el número de moles del disfosfato de sodio. Este se calcula por medio de una división. Esta división empieza dividiendo, obviamente, la cantidad de disolvente que nos va a arrojar la operación entre lo que es la masa molar. Habíamos dicho que era 120, siendo redondeado. Y se maneja más o menos así. Es 2.4 gramos entre 120. Y haciendo esta división nos va a dar aproximadamente 0.20 mol. 0.020 mol. Bien, teniendo esto en cuenta, después de tener ese resultado, vamos a sacar lo que es la molaridad del disfosfato de sodio. Y esto se hace por medio de otra división similar a la anterior. Y esta división, pues con el resultado anterior que ya habíamos obtenido, o sea, los 0.020 mol, ahora se va a dividir entre lo que viene siendo los 0.500 litros. De esta manera. Y haciendo esa división nos va a dar un resultado de 0.040. Ya tenemos lo que viene siendo la primera parte de lo que viene siendo el disfosfato de sodio. Ahora vamos a empezar con el fosfato de disodio y vamos a empezar de nuevo con el número de moles. Y anteriormente vamos a tener que empezamos calculando el número de moles, que nos da la operación que es 5.68 gramos entre la masa molar, que es 142 redondeado. Haciendo esa división nos da un resultado de 0.031 mol. Bien, ya teniendo esto, ahora vamos a sacar la molaridad. Y la molaridad, como ya habíamos dicho, es la división entre el resultado anterior con lo que viene siendo el disolvente, que nos da como resultado 0.62 m. Bien, dicho lo anterior, ahora aquí es donde vamos a usar realmente la ecuación de Henderson, que ya lo había explicado antes. Y la ecuación prácticamente se lee así. El pH es igual al pKa menos logaritmo de Ca, que el Ca en este caso va a ser 0.40 m, o lo del disfosfato de sodio, y todo eso se va a dividir entre la Cb, que es el fosfato de disodio. Y vamos a sustituir aquí de esta forma, 7.21 entre el logaritmo de 0.040, todo eso dividido entre 0.62. Y realizando esa operación nos va a dar como resultado un 7.40 y ese es el resultado final que nos da para tener el pH.